Bueno, bien, mis amados, después de orar y de pedir estas cosas que nos apelan como vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Hoy entramos ya en el capítulo 3. Dijimos en su momento que el 3 ya iba a empezar Pablo a hablar de dos cosas. Una, de la apostasía, va a dar todas las características de estos hombres, ¿cierto? O los atributos en un sentido negativo, porque son atributos negativos, pero que hacen parte de este tipo de falsos maestros. Y luego vamos a ver posteriormente el antídoto. Allí Pablo también nos da el antídoto. Acordémonos y volvemos a repetir que en esta epístola Pablo está ya muy próximo, está a días, a horas de ser sacrificado, le está dando las últimas instrucciones a su siervo Timoteo. El primer problema de la iglesia fue, no sé si de pronto le dicen ahí a Osquitar o a alguien, hay una situación ahí. Bueno, si quieren detener ahí, detengan un momentico los que están grabando y mientras solucionamos y ya retomamos para que las personas que lo vayan a ver lo vean bien, no tengan que ver el sonido equivocado. ¿Aló? ¿Sonido? Algo está ahí teniendo eco, sonido. ¿Aló? Bien, detengan, por eso les digo, detengan la grabación, arreglamos el problema y retomamos para que quede bien y no tengan. ¿Alguien está arriba, Osquitar? ¿Aló? Esto ya se ha presentado los domingos, pero hacen algo y lo solucionan. ¿Aló? Bien, bien, ya sabemos qué es. Muy bien. Bueno, si quieres subirle un poquitico de volumen para que puedan escuchar aquí, especialmente mi papá. Sí, también, exacto, subamos eso. Bien. Ok, seguimos entonces adelante. Y les decía que nos va a dar Pablo también el antídoto, y creo que lo hemos hablado reiteradamente o repetitivamente, la necesidad de conocer que la palabra es el antídoto. Aquí en este capítulo hay uno de los versículos más importantes que nosotros sabemos y repetimos, y es que la palabra es que viva, eficaz, pero el versículo que dice es que es inspirada por Dios, toda la palabra es útil, y entonces es este capítulo donde Él nos va a dar ese antídoto. Pero vamos a ver en orden también cosas y esos atributos que les digo para empezar a reconocer, para empezar a saber cómo identificar estos falsos maestros. Pablo comienza diciendo allí, si me acompañan ustedes, regálenme un segundo. Arriba de mi escritorio está ahí, por favor, gracias. Mientras tanto aquí yo lo intento, no hay problema. Dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo primero que Pablo le va a decir a su siervo Timoteo, a su hijo amado más bien Timoteo, es que debe saber esto. Y cuando dice también debe saber esto, es algo importante que no se me puede olvidar, que tiene que quedar ahí afirmado, recalcado, ¿cierto? Y es también debe saber esto. O sea, ya viene de compartir dos capítulos donde está hablando de las... ¿Paro? Segundo de Timoteo 3. Bien. Puedes escucharme arriba para que no tengas que subir y bajar. Entonces, resulta que Pablo dice también, o sea, cuando uno le dice a una persona, y acuérdese, o sea, algo importante que no se puede olvidar, que no se puede dejar allí de lado, sino que tiene que ser algo que debe quedar consolidado, firme, ¿no? También debe saber esto. Nosotros vimos cómo el problema de la iglesia era que había sido permeada por falsos maestros. Y ellos habían estado allí, habían estado tratando de dañar, ¿cierto? Lo que Pablo con tanto esfuerzo y Timoteo ahora como el pastor de esta iglesia habían tratado de edificar.
siempre se levantará gente que quiera desviar de la verdad del evangelio. Y se acuerdan de Alejandro y Meneo, lo nombramos en su momento, que habían hecho cosas para desanimar a la iglesia, diciéndoles que el día del Señor ya había venido, la resurrección, que eso ya se había efectuado, que mejor dicho, se habían perdido eso. Pues eso minaba la fe. Y entonces aquí dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. A través de toda la historia ha habido tiempos difíciles, peligrosos, siempre ha habido características, algunos han tenido esa peculiaridad de vivir algunas situaciones como por ejemplo un auge que se levanta y que afecta, pero ningún tiempo como esto donde casi todas las características están presentes. ¿Me hago entender? O sea, han habido momentos de la historia donde ha habido un énfasis y tiene que ver con alguna de estas condiciones o características, pero en este tiempo, hoy, en el presente, vemos cómo todas estas características, no hay un auge principal en una, sino todas convergen en lo que están haciendo en los tiempos posteriores. O sea, podríamos decir que más que una época o un calendario o un tiempo cronos, estamos hablando de una era, y esa era es este tiempo donde todo lo que Pablo temía y le advierte a su hijo amado Timoteo, al pastor Timoteo, que se lo recalca, de hecho en 1 Timoteo cuando le dice, yo sé que estoy pronto para ser quitado de este mundo, pero cuando yo sea quitado, se introducirán hombres con apariencia de ovejas, pero serán lobos, estarán en medio de ustedes, saldrán en medio de ustedes para engañar, para tergiversar, para sacarlos de la verdadera fe. Ahí estaban. Pablo todo el tiempo su énfasis, ¿cuál fue? La escritura. De hecho, en este capítulo él va a mandar traer que su capa y los rollos. Está ya para morir y tiene una preocupación, ¿por qué? Por la palabra. Y hoy vamos a ver aquí unas características. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. La primero que comienza diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es que la primera característica o el primer atributo de estos hombres es que van a amarse a sí mismos. Quieren siempre ese ego, que los promuevan, que los presenten, que los demás los idolatren. Y es algo de lo que por eso les digo, en este tiempo vemos que corriendo detrás de los hombres, los ungidos de Dios y todo ese protagonismo, las fotos, todo lo que puede generar algo de vanidad, ¿cierto? Y entonces les gusta de que los entrevisten y de que recorrer muchos lugares y supuestamente hablar de todo eso que tienen de parte de Dios. Pero como hemos visto a través de la palabra, que el único que merece la gloria, el único que merece la exaltación y que no comparte toda esa gloria con nadie es Dios. Entonces se le ha dado al hombre un protagonismo, y entonces llenamos lugares, si nos toca fulano y tal nos desmayamos, lloramos. Es lo mismo que pasa por ejemplo con los artistas. Es impresionante ver la idolatría que se puede tener hacia cierto personaje o cierto artista, cómo la gente llora y se desmaya, y esas cosas son las que estos hombres que no son artistas, no son gente de afuera sino de adentro, entre comillas, les gusta ese reconocimiento, que los alaben, que los exalten, que todo el tiempo se esté hablando de ellos, que los entrevisten. Toda esa parte son amadores de sí mismos, porque nosotros a quien presentamos y a quien servimos es al Señor. El que tiene que ser presentado, el que tiene que ser honrado, loado, exaltado, glorificado, siempre tendrá que ser Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces los hombres queremos correr detrás de otros hombres buscando ese reconocimiento. A veces tenemos la palabra y no la conocemos, pero sí nos la pasamos en eventos, en estadios, en teatros, en cosas, buscando a los hombres de Dios. Pero es más importante buscar al Dios de esos hombres. Amén. Eso es lo más importante. Entonces, ojo con esta característica, porque a partir de ahí se desprenden muchas otras. La segunda cosa que vamos a ver ahí es que son ¿qué? Avaros. Entonces no solamente les gusta su reconocimiento, su popularidad, todo eso que puede salir de su imagen. De hecho hay ministerios, y no me interesa nombrar a nadie, ni vengo mucho menos a eso, pero hay ministerios que no se basan en Jesucristo, sino en el nombre del personaje o de la pareja, ¿cierto? Y entonces todo el movimiento, todo se mueve a través de ¿qué? De nombres humanos y no de Dios.
Esto hay que tener cuidado. Y esto puede generar fácilmente lo segundo, avaricia. Y es el querer tener, el querer amontonar. Si en algo Dios nos bendice, si en algo Dios nos prospera, pues la intención del corazón siempre debe ser ayudar a otros. Que ese dinero o todo lo que ojalá pudiéramos tener mucho para poder multiplicar y poder llevar a otros y bendecir a otros. Pero hay avaricia y la avaricia lo que hace es detiene, es querer amontonar, es querer atesorar, pero no fluir. Si la lluvia, si dice que la lluvia cae, moja la tierra, pero el sol calienta, evapora y vuelve y hace que el agua suba y se condense nuevamente para que el ciclo de la lluvia se produzca. Si el sol deja de salir, ¿qué se acaba? La lluvia. Entonces, si la economía todo el tiempo está circulante, por eso nosotros podemos ser bendecidos, pero también a su vez bendecir a otros. Siempre, si alguien no paga el arriendo hoy, el del arriendo seguro no paga la cuota, y el de la cuota entonces no le puede prestar más gente, y entonces toda una cadena empieza a trastornarse. Eso es lo que se llama en economía la recesión, porque hay gente que retiene. Y en el reino de los cielos, el modelo económico más hermoso y poderoso que yo encuentro era el de la iglesia primitiva. Dice que no había ningún necesitado. Cuando Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos, no estaba hablando obviamente de la iglesia, pero sí de una condición, ¿cierto?, social, de la pobreza. O sea, siempre hay gente que no va a querer salir de ahí y de hecho no lo va a hacer, no lo va a lograr. Pero en medio de la iglesia de Jesucristo, el modelo económico era exitoso. Si usted habla de comunismo o de socialismo, usted ve las naciones que tienen estas ideologías y estos sistemas económicos y están en una ruina espantosa. Si usted ve el capitalismo salvaje, no es mejor que el comunismo, también es un sistema diabólico, porque todo tiene que ver en quitarle a otros y enriquecerse en unos pocos a costillas de los muchos pobres. Pero hay un sistema que es bandera estándar y es el de Hechos, cuando dice que no había ningún necesitado, porque todos los que tenían vendían sus partes, quedaban con lo necesario, pero lo importante era suplir la necesidad de su hermano. Seguramente no todos tenían igual, pero no había necesitados, que es la condición bonita que encontramos en la palabra, movido por un solo sentimiento, pero más que por un sentimiento, por una persona, y era el amor. Entonces vemos que sí funciona. Si nosotros como reino funcionamos en esa economía de ese reino, pues la consecuencia o el resultado será que no habrá ningún necesitado, porque los que tienen dicen no, vamos a cubrir las necesidades, pero también esos que son cubiertos también tienen que empezar a generar para que no se vaya a detener la rueda ahí, no se vaya a paralizar, no vaya a ser palo en la rueda que va a detener el proceso. Por eso unos dan, pero los que tienen también tienen que prosperar. Algo de lo que funciona de una manera semejante es la economía judía. Los kibbutz que llaman, ellos todo lo que producen lo hacen para la comunidad. Y entonces uno hace zapatos, ¿a quién se los vende? A los de su comunidad. Y otro entonces mata las reses y vende el cuero. ¿A quién se lo vende? A los de los zapatos, para que de los zapatos calce a sus hermanos. Y todo se maneja en una economía. Y si alguien llega a no tener, toda la comunidad judía se recoge los recursos, se le da a aquel hombre que está en quiebra, y ese hombre tiene la obligación de prosperar. Y con lo que prospere tiene que pagar, y de esa manera seguir ayudando al próximo que lo llegue a necesitar. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con un judío y él decía, un día en la sinagoga de Nueva York, un hombre estaba quebrado y lo llamaron todos los demás y le preguntaron, ¿qué necesita? Dijo, mi proyecto es esto, necesito $100,000. Dijo, en menos de 15 minutos estaban los $100,000 ya. Tome y tiene que usted empezar a fluir, hermano. Y cuando tenga, tiene que devolver, y no solamente devolver, sino empezar a ayudar al próximo que vaya a necesitar como usted lo necesita. Entonces es una economía que fluye. Los dueños del mundo, los dueños de los bancos a nivel mundial, ¿quiénes son? Los judíos. Entonces mire que sí funciona la economía, ¿cierto? Y bueno, como eso me da una serie de tips en inglés, ¿no? Anglicismos, como él decía, cuando una niña, por ejemplo, quiero contarle rápidamente esto, y decía, nosotros los judíos no pensamos como los de Occidente. Cuando una niña cumple 15 años, ¿cuánto puede recoger en regalos? 5 o 6 millones. Lo primero que va a hacer es a una tienda de iPhone y comprarse el último iPhone que le va a costar ese dinero. En 2, 3 meses o en un año, ese teléfono está obsoleto y ya no le sirve de nada. Nosotros no hacemos eso.
Nosotros le cogemos el dinero a esa niña y se lo empezamos a producir, a darle una rentabilidad. Cuando esa niña tenga 18 o 20 años ya tiene un capital. Si es hombre, mucho más, porque ya va a ser socio de una empresa, va a ser un empresario. Nosotros lo que cogemos rápido lo queremos ir al mercado, al comercio y gastárnoslo todo y acabarlo. Entonces, por eso ellos son lo que son en el mundo. Es impresionante todos los principios que este hombre me habla. Yo decía, razón, que de verdad son los que manejan la economía mundialmente, y como nación pues es una potencia. Siendo un país tan pequeño es una potencia, porque ellos piensan conforme a estos principios y no conforme a toda la filosofía y a todo ese movimiento ideológico que nos venden por las redes. Usted todo el tiempo compre, consuma. Usted coge cualquier peso, algo que no le va a dar una rentabilidad. Entonces, bueno, eso para hablarles un poco de lo que está pasando aquí y de lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué la avaricia es tan dura y tan difícil y no permite que la economía del reino gire? Si alguien retiene, cuando la gente da, nosotros pagamos, podemos extender la obra. De hecho, estamos trabajando porque los próximos días vamos a abrir una iglesia Montesión en Maracaibo. El próximo mes de octubre vamos a estar allí con el favor de Dios, y ya está la gente, más de 50 personas nos están pidiendo que los amparemos y que los ayudemos, y más que eso, que necesitan una cobertura y gente que realmente pueda llevarles palabra y enseñarles lo que estamos hablando en esta noche. Entonces, mire lo lindo, que sin necesidad de buscar ni de tener que hacer, sabemos que Dios está moviéndose y que vamos a lograr extendernos. Ya por lo menos vamos a tener una iglesia en otra nación, y pues eso es una bendición, que necesitamos la economía, necesitamos la ayuda. Amén. Pero si usted tiene y usted no quiere soltar, pues ahí se paraliza todo, ahí para toda la economía. Cuando hemos podido suplir, y de verdad que ha sido un tiempo donde nuevamente no estamos donde queremos estar, pero ya no estamos donde estábamos. Y eso es muy bueno, porque Dios ha empezado a poner gente que quiere ayudar, aportar, ayudar, y eso también nos va a ayudar a extender. Este hombre que va a pastorear, que es el pastor Miguel, ustedes lo conocen, hay que ayudarle con algo. No se puede poner a trabajar y decir, bueno, ore y que le vaya bien. No, tiene una casa que lo respalda, que lo ama y que también quiere bendecirlo. Entonces, la necesidad de que no se retenga. Por eso, una de las señales, no solamente que se aman a sí mismos, sino que son avaros, que quieren guardar, que quieren atesorar, que quieren amontonar. Mucha gente se muere y no se lleva absolutamente nada. Amén. Alguien le preguntó en un proceso de sucesión, ¿y dejó algo? Ahora, hablando del otorgante, del muerto, ¿dejó algo? Y dijo, sí, lo dejó todo porque no se pudo llevar nada. Entonces, piensa, cuando usted se muere, ¿qué se lleva? ¿Qué va a dejar? Todo. ¿Dejó algo el muerto? Dijo, sí, lo dejó todo. No me pudo llevar nada. Y así nos pasa a nosotros. Todo se va a quedar aquí. Que lo entendió, lo entendió. Soberbios. Entonces la soberbia, ¿no? Esa arrogancia, ¿sí? Los blasfemos, entonces hablan lo que no es, inventan, calumnian. Ahí también están desobedientes a los padres. Esto sí que es hoy más visible que nunca, porque yo me acuerdo que nosotros éramos respetuosos de nuestros padres. Aún nuestra forma de hablar y de dirigirnos a nuestros papás era algo con mucha nobleza y con mucho respeto, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, el su merced, ¿no? Su merced, algo tierno, algo de sujeción, de amor. Hoy los muchachos no respetan a sus padres, hay quienes los golpean, quienes los maltratan, abusos. Hoy estamos en estos tiempos que vendrán tiempos peligrosos. Pues permítame decirle que hoy estamos en tiempos peligrosos. Amén. Dice, ingratos. Bueno, la ingratitud, qué cosa tan tremenda, cuando usted ha recibido, cuando usted ha sido bendecido, pero luego usted como si nunca le hubieran hecho nada. La ingratitud. Estos hombres van a tener esto, ingratitud, impíos, ya que seguirán haciendo las cosas del mundo, que seguirán viviendo en esa condición, ¿no? No solamente lo van a vivir, sino que también lo van a enseñar, lo van a multiplicar, van a llevar a otros a hacer lo que ellos hacen, sin afecto natural. Eso tiene que ver también con Romanos, con toda
lo que se ha perdido, ¿no? Cuando habla de naturaleza, dice que contra naturaleza, sin ese afecto, sino que hoy buscamos todas las desviaciones, la perdición. Estamos en un mundo donde aún mismo en los aires se respira todas estas cosas. Desde niños ya la maldad viene impresa, impregnada en ellos, es una cosa impresionante. Y sigue diciendo que implacables. Hoy vemos cómo hay hombres que son fuertes, duros, que no hay nada que los conmueva, y eso es lo que es una persona implacable, que no tiene misericordia, no tiene esa bondad, esa benevolencia, sino que de malas, y es de mal. Calumniadores, usted ya sabe lo que son, andan inventando, andan chismoseando, hablando lo que no es, y intemperantes. Hoy vemos mucho esto en los tiempos que estamos viviendo, no solamente en la iglesia, sino afuera en la calle. Cuando usted le pita a alguien o le hace un reclamo de pronto de una manera decente, pues la respuesta a quien usted le está dirigiendo es grosera, es altanera. Hoy hay cosas que yo prefiero, por ejemplo, no hacer cosas en la calle porque no sé quién me va a responder o de qué manera lo van a hacer, porque estamos en tiempos difíciles donde la vida no vale nada y por cualquier cosa lo pueden terminar a uno matando por pequeñeces. Y dice también que son crueles, la crueldad, ¿no? Entonces, pues, son atributos de estas personas. Dice, aborrecedores de lo bueno. O sea, como decía por allá en Isaías 5 el profeta, a lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno. Ay de aquellos, porque serán hombres que van a llamar bueno a lo malo. Y vamos en estos tiempos, ya la iglesia, de hecho, de Jesucristo ha sido permeada. Bueno, o los que se dicen ser iglesias, porque la iglesia, solo Dios la conoce y sabe quiénes son, ¿no? Donde ya ha entrado el mundo y donde han entrado todas las tendencias y todas las cosas, ¿sí? Y aunque no podemos rechazar al pecador, sí tampoco podemos constituirlo en un objeto de culto o de normalidad, porque hay cosas que nunca podrán ser normales dentro de la palabra de Dios o el pacto sempiterno. Pueda que uno tenga misericordia de la persona, pero eso no quiere decir que cambiemos la palabra y que acomodemos para satisfacer los deseos o las concupiscencias de cada uno de nosotros. Sigue diciendo, traidores, pues, personas en las cuales no se puede confiar, porque siempre van a terminar allí traicionando. Impetuosos, tiene mucho que ver con la soberbia, con el orgullo, con la arrogancia. Impetuosos, que se sienten dioses, que lo que ellos digan es la última palabra, ellos son los que tienen control, lo saben todo, son la mano derecha de Dios, pero realmente son hombres que su propósito va a ser otro distinto y ya lo vamos a ver. Infatuados, van a hablar de todo mundo, amadores de los deleites más que de Dios. Y entonces hoy vemos una iglesia que está cargada de eventos, de cosas, todo el tiempo en situaciones, pero realmente hemos dejado el amor realmente por Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad. Alguien que tiene apariencia es porque realmente no lo es, ¿cierto? Pareciera que fueran piadosos, pero en la hora donde tienen que serlo, no lo van a poder lograr, porque no lo son. Un billete puede tener apariencia de ser un verdadero, pero si es falso, solamente será apariencia, porque al mirar su autenticidad, nos daremos cuenta de que es un billete que no tiene o que carece de cualquier o de total valor. Amén. Ahí estamos dando 19, aunque yo encuentro 18 características o atributos de estos hombres. Por eso hoy vemos, y era lo que les decía al principio cuando comenzamos a enseñar, y es de que antes se veían algunas cosas, destellos de esto, pero hoy están todos reunidos en este tiempo. Todas estas características y atributos de estos hombres que quieren allí ser lodados, que quieren allí ser exaltados, que quieren amontonar riquezas, que tienen lujos. Y eso que nosotros pues escuchamos cositas, pero uno ve, por ejemplo, predicadores que hoy están con mansiones, con aviones, con lujos, y sus congregaciones realmente pasando muchas necesidades, porque quieren ellos vivir como artistas, como hombres eminentes, cuando realmente lo que nosotros somos es siervos. Y esa es nuestra tarea, seguir sirviendo. No quiere decir que el dinero sea malo, pero cuando el dinero se ama, se convierte en la raíz de todos los males. Ese es el punto. Si la plata la tuviéramos para multiplicar,
Y decían que alguna vez había un hombre que decía, oiga, usted no se cansa de amontonar dinero. Y dice, yo con todo el dinero que recojo levantamos obras, extendemos el reino, ayudamos. Por eso no me canso, porque el dinero lo que hace es producir más dinero para seguir bendiciendo. Pero si el dinero lo cojo para mí, para tener una calidad de vida, que en sí, volvemos al primer principio, que es que cuando yo cojo todo para mí, pues, ¿en qué me estoy convirtiendo? En alguien que se ama, amador de sí mismo, pero no amador de mi prójimo. Cuánta necesidad, mi hermano Dieguito ama las cárceles y la gente, vengan, pasen, no nos olviden. Cuánta necesidad hay en esos lugares. Y uno dice, no, yo ya tengo, yo ya soy rico, yo que voy a ir por allá. Eso ya no sé, no me veo ni bien por allá yendo, porque ya soy tan famoso, tan popular. Ya no puedo llevar una vida normal, me toca ser una celebridad. Y hoy muchos podemos convertirnos en eso, cuando realmente nuestra labor siempre será la de servir, la de llevar la palabra, la de extender el evangelio. Y ojalá entre más Dios nos dé, pues podamos mantener un carácter humilde y siempre presentar a Jesús. Jesús nunca se dejó mover por eso, por las tres cosas que habla la palabra, por el deseo de los ojos, por el deseo de la carne y por la vanagloria de la vida. Por eso Satanás, cuando le ofreció, quiso que él incurriera en una de estas tres cosas, y alguna vez lo veíamos, cuando le dijo, convierte estas piedras en pan. ¿Los deseos qué? De la carne. Y después le dijo, y entonces si tú mira todos los reinos que te daré, los de los ojos, mira todos los reinos. Y por último le dijo, lánzate y a sus ángeles vanagloria a la vida. Siempre tentado en esas cosas. Entonces es donde nosotros necesitamos hoy saber que necesitamos seguir siendo siervos y al final de cuentas inútiles, porque hacemos no más lo que tenemos que hacer, no vamos a hacer más de lo que tenemos que hacer. Pero en eso estamos, en hacer lo que se tiene que hacer. A ver, ¿qué hacen estos hombres? Versículo 6, allí nos sigue diciendo este capítulo, ya vamos ahí en el 6, porque los 4 y 5 habla de todas estas características que le he acabado de mencionar a usted. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautillas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y creemos que la palabra mujercillas allí no solamente habla de sexo femenino, sino de hombres y mujeres que nunca crecen, que todo el tiempo están en la misma condición. Yo me aterro que hay gente que lleva 30, 20, 30, 40 años en el evangelio y realmente no saben nada. Siguen como todo el tiempo aprendiendo, pero nunca aprenden. Y usted les hace una pregunta o les toca algún tema y todo es novedoso, todo es como que wow, esto no lo sabía, pero realmente llevan mucho tiempo y no saben nada. Es impresionante ver, y eso es una de las características más grandes que uno encuentra en la iglesia. Cuando uno tiene la oportunidad de ir a otras iglesias, cuando tiene la oportunidad de compartir con otras personas, yo hablo temas y la gente lo mira a uno como que esto dónde se lo inventó, no, está aquí. Pero hermano, llevo 30 años y yo nunca, o sea, todo el tiempo como queriendo aprender, pero nunca aprendo. Y cuando se deciden aprender, entonces vuelven a los mismos rudimentos, a los mismos fundamentos, a las mismas cosas. Han hecho 20,000 seminarios porque siempre comienzan, pero nunca terminan. Y estos hombres son felices porque las pueden mantener cautivas, a merced a estas personas. ¿Para qué? El objetivo es uno solo: lucrarse. Y entonces todo el tiempo andan ahí. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nunca aprenden. O sea, que no pueden, como dice el autor de Hebreos, comer alimento sólido. Porque el alimento sólido, dice, es para aquellos que han alcanzado la madurez. Como no tienen madurez, entonces a esta gente se le puede meter cuentos todo el tiempo. Y ojalá esa doctrina de demonios y tenerlos ahí cautivos y haciendo actos y de todo, y eventos y llevándolos para todo lado, pero lo único que se busca es un lucro, porque son muy buenas presas para este tipo de hombres que solamente buscan esquilar las ovejas. Y hermano, viene el predicador y convierte el agua en vino. Dígame, por ejemplo, ¿para qué nos sirve convertir el agua en vino? Hermano, el hermano que hace descender escarcha del cielo. ¿Para qué escarcha? Hermano, que hoy viene fulano de tal, que eso, mejor dicho, donde pasa sana a todo el mundo. Tenemos al Espíritu de Dios.
Pero como somos inmaduros, todo el tiempo andan cautivos ahí. Y es fácil, muy fácil mantener a alguien cautivo a través de la doctrina, muy fácil. Hermano, todo lo que usted vaya a hacer tiene que preguntárselo a su pastor y él tiene que decirle todo lo que tiene que hacer. Yo puedo hacer eso, pero Dios me guarde. Si puede salir, si no puede salir, si monta el negocio, si no monta el pastor, que diga, ¿lo hago o no lo hagas? Hazlo. Ojo, hay un demonio, tienes que llevarme, pero me tienes que dar una ofrenda. Y entonces manipular todo el tiempo. Y la gente pareciera que le gusta eso. Que todo el tiempo los tengan ahí, cautivos, inventándoles historias, entierros, rodeados de brujas. Y entonces me toca ir a echarle aceite, pero eso el aceite vale tanto. Y entonces ahí lo tienen. Y la gente no sabe nada de palabra, pero a todas estas cosas le corren. Esa es la inmadurez más grande. Y estos hombres pues están cada mes, 2 meses ahí. Algo pasa, algo se metió, algo hay que ir a sacar, algo. Entonces, miren lo que estamos hablando, lo que ellos se meten en las casas y las llevan cautivas. ¿Qué es llevar cautivo a alguien? Tenerlo o mantenerlo privado de su libertad. O sea, no gozan de qué? De libertad. Y arrastradas por diversas concupiscencias, o sea, lo que hay en el corazón. ¿Cómo puede uno arrastrar a alguien? Por esas cosas. Entonces yo he conocido gente y anteriormente, por ejemplo, pastor, libéreme, es que tengo un problema de homosexualismo. Ahí, cautivo, todo el tiempo. Y cada vez que, venga hermano, porque le voy a hacer, le voy a liberar, lo voy a poner. Y entonces todo el tiempo, cuando no se trata de un espíritu, se tratan de las obras de la carne, son las concupiscencias que tenemos en el corazón. Pero hasta eso tenemos distorsionado porque creemos y llamamos lo que no es, como si fuera. Y no es la palabra ni lo de Dios. Entonces uno le dice a la gente, yo he tenido enfrentamientos, no soy contencioso, pero pastor, el espíritu, hermanos, uno es un espíritu, vaya a Gálatas 5, mire dónde están. Entonces, ¿qué es eso? Pues eso es una obra de la carne. ¿Y de dónde vienen las obras de la carne? Del corazón del hombre. Son concupiscencias que uno tiene que también ponerlas ahí en sujeción bajo nuestros pies. ¿Y qué hace que podamos vencer? El antídoto. ¿Cuál es el antídoto? La palabra de Dios. Eso no es amarrándose ni haciendo una serie de triquiñuelas, sino realmente la palabra. Yo sé lo que es bueno y lo que no es bueno a través de la palabra. ¿Y quién me redarguye? La palabra. ¿Quién me instruye? La palabra. ¿Quién me lava? La palabra. ¿Quién me madura? La palabra. La leche, ¿quién la toma? Los bebés. ¿Qué es la leche? La palabra en los primeros años. ¿La vianda qué es? La palabra en un estado de madurez. ¿Pero quién es todo? La palabra. Si esa persona no conoce palabra, yo le puedo meter cualquier fábula y va a ser una víctima de mi sagacidad y de estos atributos que acabé de nombrar. Amadores de sí mismo, avaros, bendígame, pues si usted no me bendice, entonces Dios no lo prospera, usted tiene que traer sus semillas, si usted no las... Y entonces todo el tiempo que estoy haciendo con eso, manipulando. Pero algo de lo que yo me privo aquí, de hablar de dinero. Y hermana, y usted no siembra, entonces Dios no. A la prueba está que muchos no lo hacen y Dios lo sigue bendiciendo. Usted lo hace porque usted entiende, porque usted hay algo que llama gratitud. Pero no porque Dios le dé, porque Él le ha dado sin necesidad que usted le dé. Esa es su gracia. Amén. ¿Hasta ahí vamos claros? Bien. Versículo 7 dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y qué triste que hay una iglesia que todo el tiempo están en cursillos, en seminarios, en cosas aquí y allá. Y cuando uno va a ver la profundidad, ni un centímetro.
hermanos, después de 30 años, no, hermano, estamos viendo el bautismo, fundamento. Eso es como si usted empieza a construir una casa y 30 años estoy echándole la varilla. Pues ya usted tiene que haberla disfrutado. No, todavía está en los fundamentos. Entonces, todo el tiempo quieren, pero no pueden. Sigue diciendo la palabra. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y allí Pablo va a nombrar a dos hombres que en el Nuevo Testamento no aparecen sus nombres, y es Janes y Jambres, pero de acuerdo a la tradición judía se cree que ellos hicieron prosélitos judíos. Después de ellos eran egipcios, ¿se acuerdan? Cuando Faraón manda a llamar a sus magos y a sus hechiceros, encantadores, y ahí vienen ellos, ahí parece ser que era Janes y Jambres. Ellos se convierten después de haber visto lo que Moisés y Aarón hacen, que convierten las varas en serpientes y todas estas cosas. Y ellos se vuelven prosélitos judíos, y entonces son los que terminan, de acuerdo a la tradición judía, esto es tradición judía, no es bíblico, la tradición judía, terminan convirtiéndose en parte del pueblo y son los que van a mover o a realizar todo este movimiento para pedirle a Aarón que convierta el oro en un becerro. O sea, ellos se van a infiltrar, se van a hacer parte de, pero no realmente para ser pueblo de Dios, sino para trastornar, para pedir que se les hiciese un Dios, que se les levantase una efigie, que fuera delante de ellos porque Moisés tardaba. Entonces Pablo, seguramente por revelación, Dios le dio los nombres, los está aquí mencionando, porque el carácter de ellos es ese, precisamente, querer engañar, querer pervertir, querer mover a la gente a cosas que no son, a generar rebeldía, a mover. ¿Se acuerdan de Simón también en el Nuevo Testamento? El simonismo que llamamos, a comprar el don, a ver cómo, pero no lo quería para ayudar, él lo quería como fuente de ganancia. Uy, denme de eso que yo lo necesito. Entonces tuvo que Pedro reprenderlo. Perece con tu vida. El don de Dios no se compra. Amén. Y sigue diciendo allí, y de la manera que Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Y algo que Pablo quiere presentar aquí en este versículo es que en medio de los efesios y de la iglesia habían falsos maestros que llevaban a cabo señales y prodigios engañosos. Porque si a la gente le gusta algo, es todo lo de orden sobrenatural. Que le den una cachetada y le calcen la muela, que le conviertan el agua en vino, que le conviertan la plata en oro, que le metan una historia y le hagan traer porque mañana va a recibir el doble o el triple, el DMG espiritual. Y a la gente le gusta eso. Y todos estos hombres se hicieron convertir también, porque ellos hicieron muy parecidos los milagros a los de Moisés. Y lo único que buscan es engañar, tener a la gente cautiva ahí, les profetizan, les dicen un poco de cosas para mantenerlos ahí entretenidos. Entonces la gente, ay, toque donde el profeta que nos diga a ver qué hacemos ahora. Corran allá a buscar palabras, porque realmente, porque realmente no tienen una relación con el Espíritu Santo. Cuando uno no tiene una relación, pues tiene que buscar en alguien que pueda tener ese puente en relación con. Yo lo tengo, ¿a quién voy a buscar si lo tengo a él? ¿A quién le voy a consultar si no es a él? Mi hermano, es que nos toque ir donde fulano a que nos diga. Entonces, a la mejor manera de el indio amazónico o muchos otros chamanes, adivinos, a correr a buscar gente a ver qué les dice.
porque realmente falta algo que se llama relación. Yo sé lo que está bien y lo que está mal, y sobre todo lo malo, eso sí lo sabemos, porque Él nos redarguye. Y eso no quiere decir que no seamos edificados por otros, pero es la intención. Si yo voy porque estamos compartiendo y están los ministerios de Jesucristo, es una bendición. Pero si yo voy para que me digan algo que quiero saber, es una intención equivocada. Y entonces hoy mucha gente va tras los milagros, pero muchos de esos milagros son milagros y prodigios engañadores, porque los van a llevar a doctrinas que no son el Evangelio de Jesucristo. Entonces, una doctrina muy fuerte, la de la prosperidad, y no porque Dios no nos quiera prosperar, sino porque todo el objeto y todo el enfoque del culto, ¿cuál es? Dinero. Cuando el reino no es dinero, el reino es justicia, el reino es servicio, el reino es dar a los demás. No es esperar a que nos llenen los bolsillos. O que todo el tiempo, por eso dice que son ¿qué? Amadores de sí mismos. Tú debes tener, tú mereces lo mejor. Trae aquí, tu Dios te va a dar el último carro, te va a dar, todo el tiempo soy yo y yo. Y amarme a mí mismo y tener lo mejor y tú te mereces. Entonces todo el tiempo nos quieren vender la idea de que Dios nos tiene que dar lo más costoso, lo más suntuoso. A veces lo que necesitamos y lo mejor para nosotros no es lo mejor del mundo. Alguna vez a mi esposa le dijeron que se fuera a vivir a un apartamento por allá de la parte de la séptima hacia arriba, y le dijeron no paga nada, lo único que tiene que pagar es la administración 1.200.000 en esa época, el agua 800.000, abra la llave o no la abra, estrato 6, la luz otro tanto. Entonces son regalos que no sirven. Usted dice yo quiero el mejor carro, y Dios dice sí, tú te da un carrito 1.600, inyección, con la carestía de la gasolina. Usted dice por lo menos me puedo mover, porque si le da uno muy costoso, pues realmente lo tiene que dejar quieto, y cuando llegue el impuesto no lo va a poder pagar. Entonces hay cosas que no son lo mejor para nosotros, aunque sean lo mejor del mundo. No pague nada, vaya, con solo servicios que a uno no nos quedaba faltando. Entonces así no lo regalaran tampoco, porque hacer las escrituras, allá queda uno muerto. Entonces, tengan presente eso, no siempre lo mejor es lo que el mundo nos vende como mejor. Lo mejor es lo que nos conviene y lo que nos va a hacer estar tranquilos. Eso que dice la palabra, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Ya cuando usted empieza a tener tristeza, algo por ahí no está bien. La palabra réprobos es la misma palabra reprobada, ¿no? Que se ve por allá en Romanos 1:28. Y Romanos 1:28 habla de que los entregó una mente ¿qué? Reprobada, para que se entregaran a sus concupiscencias, a sus lascivias, para que se entregaran allá los unos con los otros como animales irracionales. Eso es lo que está diciendo. Gente que realmente no tiene ningún valor. Eso es como cuando un metal se prueba, que usted le dicen que es oro, golfi o orito, no sé qué, y usted cree que es oro y lo lleva a la prueba, y cuando le hacen su prueba le dicen, lamento informarle que eso es un metal con un brillo, pero no tiene ningún valor. Eso es reprobado, que no tienen que, carecen de todo valor. Amén. ¿Están hasta ahí bien? Sí. Y proviene una palabra hoy que significa inservible, en el sentido de carecer de valor tras haber sido sometida a prueba como se somete un metal. Pues cuando se pasa por la prueba se concluye de que no ¿qué? Sirve. ¿Se acuerdan de Mateo 7:23 por allá donde dice, y en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos? El Señor les dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Seguramente como Janes y Jambres, que hacían cosas supuestamente espectaculares, pero no tenían nada de sentido.
Yo he visto cultos de diferentes lugares donde el énfasis es la escarcha, por ejemplo. Y entonces por palabra poquita, gritería mucha, espectáculo todo, total. Pero uno dice, ¿pero qué hablaron? ¿Qué fue lo que se enseñó? ¿Qué fue lo que hoy nos quedó? Nada, solamente que si a usted le cae escarcha, usted es ungido. No, usted es bendecido, porque fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Pero como usted no conoce eso, entonces andamos entretenidos. Y entonces un poco de gente detrás pidiendo teléfonos y llamando y queriendo buscar a ese hombre ungido. Y entonces lo único que va a tener es dolores de cabeza. Amén. Bien. Versículo 9 dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos, o sea, la de Janes y Jambres, que luego cuando vino el juicio de Dios por el becerro, dice también la tradición judía que ellos murieron. O sea, terminó, se hizo manifiesta esa obra. Y aquí también dice que van engañando y siendo engañados. Y entonces se va a hacer manifiesta realmente la intención de estos hombres. Se les va a ver el cobre, como dice el adagio popular. Se van a pelar el cobre, decimos nosotros. Se va a decir, mire, no era cierto, era engaño. Y van haciendo y les van haciendo, porque eso es tomando y dando. Amén. Bien. Entonces dice que la insensatez tarde o temprano será evidente, siempre, que estos falsos maestros son necios, perdidos, como quedó demostrado en el caso de Janes y Jambres, cuando murieron por causa de haber engañado y pervertido la fe de Israel, para llevarlos a que pidiesen un Dios o una efigie para adorar, como pasó evidentemente con el becerro de oro. Pero tú, versículo 10, ese 10 siempre es lindo porque habla de perfección, has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Tú no tienes nada de eso, Timoteo, porque lo que tú tienes, lo primero que Pablo le está hablando a Timoteo, ¿qué es? ¿De qué? De doctrina. ¿Se dan cuenta la relación siempre en los escritos? La prioridad siempre, lo que va de primera, lo que allí encabeza la lista, y siempre lo que la encabeza es la doctrina. Retén las sanas palabras, le dice Pablo a Timoteo. Lo que has aprendido, guárdalo con celo de mí, porque yo te he hablado la verdad, porque te amo. Jesús dijo, yo les hablo la verdad, por decirles la verdad, me detestan. Si alguien viene y les habla mentiras, eso sí lo levantan, lo alzan. Y yo que les hablo la verdad, me aborrece. Ahí le está hablando el apóstol a Timoteo, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, cómo te debes comportar como siervo de Dios, como hijo de Dios. No temas por Timoteo, cumple el propósito, permanece en la fe, esa longanimidad, la capacidad de permanecer, ese amor y paciencia. Dice el versículo 11, persecuciones también le dice, porque Pablo había sido perseguido en Antioquía de Pisidia, en Listra, en Derbe, un día también en Berea. Todo el tiempo Hechos Estados, lo leímos y lo estudiamos hace como 3 años ya, cómo le había tocado a Pablo salir. La primera persecución que tuvo el hombre que le tocó salir volado fue ¿de dónde? De Damasco, que lo escurrieron por un muro a través de un canasto. Todo el tiempo corriendo y huyendo de esa persecución. Dice, y tú, Timoteo, prepárate,
como hoy Dios también nos dice a nosotros, prepárense, porque cada día el creer en Dios, dijo alguien, va a ser impopular hasta el momento en que se vuelva peligroso. Ya hoy es impopular, pero mañana no solamente va a ser impopular, sino el creer en Él se va a volver peligroso. Persecución. Y es lo que Pablo le está diciendo. Seguimos allí, dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, todo lo que era Galacia. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea, ¿ha valido la pena o no? Claro. ¿El amparo del Señor estaba ahí? Sí. Un día Pablo lo sacaban arrastrado de ahí de Listra, arrastrándolo, y parece ser que alcanzó como a morirse, y Dios que lo resucitó. Por allá en 2 Corintios dice, y nosotros decidimos confiar en aquel que aún puede resucitar de entre los muertos. Él sabía lo que era agonizar por causa de Cristo, y le está diciendo a él, vendrá todo esto, prepárate. No es nada nuevo, nada sorprendente, no te estoy diciendo nada del otro mundo. Esto te va a venir por causa de la fe que tú predicas. Porque Timoteo era pastor, entonces era la cabeza y era el visible en medio de la persecución. Ya dijimos, ¿qué persecuciones? La de Nerón, la de los falsos creyentes, la de los falsos maestros, y por causa de su edad. Pues estaba bombardeado por todos los frentes, pero Pablo le dice, no, tranquilo, no temas, sigue adelante, sufre tu ministerio, sufre penalidades como un buen soldado. No le dice, no, pobrecito, no se meta ahí, que eso es peligrosísimo, Timoteo. No, al contrario. Y Pablo lo está escribiendo ¿desde dónde? Desde la prisión. Él no estaba por allá en un club escribiendo allá o mandándole un WhatsApp, tomándose una piña colada. Estaba entre barrotes, estaba en medio de la cárcel, ahí enseñando esto. Entonces les está diciendo a ellos que el antídoto de todas estas cosas, ¿cuál es? La doctrina. La doctrina. Porque el hombre es lo que piensa. Si alguien piensa mal, ¿cómo vive? Mal. Si alguien piensa bien, ¿cómo vive? Bien. ¿Y qué nos hace pensar bien? La palabra. Dice ahí también persecuciones. Bueno, persecuciones es sufrido. Esa palabra persecuciones me gusta, que es la palabra poner a volar, como cuando alguien se tiene que volar. Entonces Pablo era experto en volarse, ¿no? Porque claro que muchas veces estuvo preso, pero le tocó varias veces también emprender el vuelo. 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Y Pablo, lo más curioso de todo es que esa persecución él nunca la vivió de los gentiles. Esas persecuciones él las vivió de los judíos, de los que decían hablar de Dios. Hoy la persecución no será de la gente de afuera, de los mismos cristianos o los que dicen ser cristianos. Esa es la persecución. No me entre en las redes y mire el matoneo, y no es gente gentil, son cristianos. Y hablamos y ponemos nuestros puntos de vista y mandamos para el infierno, y bueno, eso condenamos y eso nos sentimos pues que somos los jueces. ¿De quién viene? No es de la gente de afuera. A veces la gente de afuera es más sensata y dice, oiga, ¿ustedes acaso no son cristianos que peleando, sino que hablan de hecho con más sabiduría que los que decimos ser, si llegamos a no serlo? Amén. Versículo 12, ya vamos a terminar ahí. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer ¿qué? Persecuciones.
Nos debemos anticipar, porque va a haber un mundo que va a rechazar a Cristo. Por eso a mí me impresiona, y se lo he dicho como 2 veces ya en este tiempo, cuando Lucas 18 dice, y vendrá y hallará fe en la tierra, porque la respuesta es no va a hallar fe. Entonces nosotros tenemos que anticiparnos, porque van a decir, no, eso no es así, eso no es cierto, eso no es verdad. Y si usted no está firme, usted pues sí. Porque a través de la misma ciencia le van a decir a usted cosas. La Biblia habla que la voz de Dios es como truenos, pero luego viene la ciencia y dice, no, los truenos son 2 descargas eléctricas que se producen por un choque. ¿Cuál Dios? Porque en la antigüedad se creía que los truenos era ¿qué? La voz de Dios. Después se demostró que era el choque de cargadas de agua que producían una descarga eléctrica. Por eso se hacía visible los relámpagos y el sonido estruendoso. Es desvirtuado. Pero su voz para nosotros por fe sigue siendo estruendo, sigue siendo poderoso. Y así digan lo que digan y hagan lo que hagan, para nosotros la palabra es indubitable. Es la verdad de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero ella no pasará. Amén. Hasta ahí quiero dejarles. Amén. Esta noche. Para que ustedes sigamos estudiando esto. Esto es apasionante. Y es apasionante porque estamos en medio de. No vamos a entrar como en otras cosas. Ya lo estamos viviendo. Y uno a veces ve gente contenciosa, impetuosa, gente desalmada, y dice, pero verdad, esto es un cristiano. Y hablamos no de cualquier cristiano, sino hablamos de gente que está en liderazgo. Y dice, pero Dios mío, pero cómo hablan de piedad y cómo aprietan a la gente, cómo la expropian, cómo les quitan. No tienen misericordia. Ahí están, impetuosos, calumniadores, sin afecto natural. Entonces mire que la palabra realmente nos está mostrando un panorama muy duro, muy difícil, pero también nos está, como todo lo que hace Dios, advirtiendo. Dios siempre se toma el tiempo para advertirnos de las cosas que han de venir, todo el tiempo. A mí me gusta, por ejemplo, Juan 16, 1. Ahí dice, voy a leérselo rápidamente, ok. Tenemos allí en la pantalla, por lo menos aquí no está. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Advertidos o no? Advertidos totalmente. Y eso se lo habla Jesús a sus discípulos. Y todos ellos tuvieron que vivir esa hora oscura, esa hora negra, pero en ellos fue un momento glorioso, porque acuérdense que Pedro, por ejemplo, dijo, yo no soy digno, o sea, este honor es inmerecido. No, denme la vuelta, porque sería atrevida de mi parte morir como el maestro. No, hágame un favor, gíreme. Y todos ellos murieron de una manera gloriosa, porque sabían lo que les esperaba como mártires del Señor, como sus testigos, ¿no? Y también aquí en Juan 15, ya para terminar ahora sí, del 18 al 21 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán
por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Ahí está, lo tenemos claro, podemos darnos cuenta de que va a pasar, de que Dios nos ha advertido, de que hablen de nosotros. Pablo fue blanco de todos los judaizantes, blanco de todos los de la circuncisión, tenía problemas generalmente con esas sinagogas donde llegaba. A usted acuérdese, las viejitas chismosas allá de Antioquía, todo eso que estudiamos en su momento, no era gente del mundo, eran los mismos que decían profesar una fe. Ahí es donde vamos a tener esos encuentros, porque muchos van a sentir que tienen la verdad, y la verdad no la tiene sino la palabra de Dios. Amén. Por eso necesitamos estudiarla. El antídoto para la apostasía, el antídoto para las cosas que estamos viviendo, la doctrina. Si tenemos doctrina, ya ahí no hay ningún inconveniente, porque usted va a poder repeler y resistir los embates y los ataques del enemigo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que tú nos das de compartir estos primeros 12 versículos allí de 2 de Timoteo capítulo 3, donde vemos el carácter de estos hombres de los tiempos postreros, de cómo tú le advertiste a Timoteo en una gran preocupación, Señor, porque sus días estaban contados y él iba a ser levantado de este mundo, pero iban a levantarse también en medio de la congregación, de los que habían sido allí enseñados a través de las sanas palabras, por revelación tuya al apóstol, de que entrarían hombres perversos, hombres amadores de sí mismos, calumniadores, intemperantes, todas las características que hemos hablado en esta noche, y para traer allí, desviar, para capturar a aquellos que todo el tiempo andan aprendiendo pero nunca aprenden, esas personas que todo el tiempo andan moviéndose de lugar en lugar, que no echan raíz, que todas partes encuentran fallos y no tienen hasta que terminan en sectas, por allá en cosas que no tienen que ver con tu verdad. Así como también lo dice tu palabra en Tesalonicense, por cuanto no creyeron a la verdad, terminaron siendo allí movidos por espíritus de error, de engaño, allí de falsedad, metidos en cosas que no correspondían a la verdad. Por eso, Señor, cada día ayúdanos a entender mucho más tu palabra, a amar la doctrina, a aprenderla, a atesorarla, para poderla allí compartir, Señor, con sinceridad, pero también con mucha necesidad, porque sabemos que hoy la mayoría o buena parte de la iglesia están allí, Señor, desconociendo mucha palabra, movidos en el activismo, en todas aquellas cosas que parecen atractivas, que parecen solemnes, que parecen allí de mucha bendición, pero que solamente hacen que estén cautivos en todas estas cosas, pero nunca lleguen al conocimiento de la verdad. Ayúdanos, Señor, porque no pretendemos haberlo alcanzado, sino que necesitamos permanecer, que cada día esta palabra traiga esa iluminación, nos des el discernimiento, Señor, aún las enseñanzas, todo lo que oímos, Padre de gloria, porque a veces escuchamos cosas que parecen buenas, pero no son verdaderas, hay error en ellas, hay allí levadura, Padre Santo, cosas que parecen tener muy buena reputación, como dice Colosenses, pero realmente no son, Señor, tu doctrina, esa que es pura, esa que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia gentil, y Pedro y los demás allí apóstoles a tu pueblo, Señor. Por eso cada día llévanos a toda la verdad. Yo te doy gracias en esta noche por los que han recibido la palabra, por lo que nos has enseñado a cada uno de nosotros y por los que la escucharán posteriormente, para que sea un tiempo allí de reflexión, de meditación, de no correr tanto al hombre, o no correr al hombre, mejor dicho, sino, Señor, siempre estar en ti, en tu verdad, porque ¿quién no estuvo en tu secreto y oyó y recibió esa palabra y revelación tuya? Gracias te damos en esta hora. Bendice, Señor, a mis hermanos, gracia y paz sobre ellos, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, feliz noche, que descansen, que sea un tiempo ahí donde cada día podamos crecer en el conocimiento de la palabra y de su verdad. Amén. Feliz noche.